Buenas noches, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. En esta serie vamos a estar compartiendo acerca de la caída del ministro de Dios. Y este es un tema bastante polémico, bastante interesante, acerca de las razones por las cuales cae un ministro de Dios. Pero más allá de hablar de eso, vamos a relacionarlo con un tema de la física. Y ustedes dirán, ¿de la física? Sí. Tuve la oportunidad de realizar un trabajo y el Señor me instaba a relacionar este tema de la caída del ministro con un fenómeno físico que es conocido como la caída libre. ¿Por qué la caída libre? Porque da la casualidad que este fenómeno de la caída libre lo vamos a estar emparentando o relacionando con la caída del ministro de Dios. Para ello vamos a estar revisando la historia de David y la historia de Sansón. Ambas historias nos van a servir para dar razones, causas, buscar el por qué cae un ministro de Dios. Pero como siempre digo, antes de hablar de cualquier temática, primero tú tienes que vivir o acercarte a haber experimentado este tipo de temas. Nadie puede hablar de disciplina si no ha sido disciplinado. Nadie puede hablar de una caída si en algún momento de su andar en Cristo cayó, se debilitó, cayó en una situación y el Señor lo restauró y lo levantó, pero es necesario hablar de la caída del ministro de Dios. ¿Por qué cae un ministro de Dios? ¿Cuáles son las causas? Vamos a estar hablando del vacío de Dios y vamos a estar hablando de la llenura. ¿Cuál es la contraparte del vacío y la llenura? Porque muchas veces vemos personas firmes en los altares haciendo lo que Dios demanda, pero hay un vacío de parte de Dios y caen en cosas que incluso son advertidas de parte del Señor a través de nuestras vidas. Entonces vamos a estar discutiendo eso y va a ser un tema bastante interesante porque lo vamos a estar relacionando con la caída libre, un fenómeno físico, y prestar atención a esas razones que hablan de la caída libre o qué es ese fenómeno, por qué ocurre, y relacionarlo con la caída de un ministro, cómo se va dando y obviamente enlazarlo o fundamentarlo a través de la historia bíblica con esas dos historias que les comenté, la historia de David, de cómo cae en adulterio, y la historia de Sansón, que me gustó para trabajarla, el Señor me la daba para trabajarla porque este es un hombre que fue consagrado desde la niñez. Como fue consagrado desde la niñez, sin embargo, diferentes fallas en el carácter de este hombre hicieron que evidentemente cayera. Entonces vamos a estar emparejando esas dos historias. Dios mediante no tengamos necesidad de hacer entregas o series tan largas, sino que las dividimos en varios videos, en varias entregas de esta misma serie. Entonces, para que sepan que próximamente vamos a estar hablando de eso, de la caída del ministro de Dios, de cuáles son las causas básicas, las consecuencias, por qué cae un ministro de Dios. O sea, esa pregunta es importante. La otra vez tuve la oportunidad de ver una entrevista a un evangelista muy poderoso, muy usado del Señor. Y él decía que él aprendió a buscar a Dios. El consejo que él daba a esta generación es que buscaran a Dios como buscaban a Dios los antiguos. Porque él dice que hoy por hoy, bueno, tengo el papel por aquí, hoy por hoy las personas de esta generación no buscan a Dios como lo buscaban los antiguos. Él hablaba algo muy importante, la entrega del corazón. Él decía que muchos ministros caen porque no le entregan el corazón realmente a Dios, sino que se lo entregan. Incluso él hablaba de la pareja, él decía que no, es que en mi matrimonio nunca hubo esa ruptura porque yo nunca le entregué mi corazón a mi esposa. Ella sabe que mi corazón primeramente le pertenece a Dios, y eso me impactó bastante
porque ciertamente nuestras emociones, nuestro corazón, debemos guardarlo para el Señor. Pero más allá de eso, después le voy a dar la impresión también de esta entrevista y de, o sea, de lo que impacta en la vida de su hermano, porque este hombre hablaba de muchos hombres llenos de la presencia de Dios, poderosos en el Señor y que caían, y él se preguntaba, pero ¿por qué? Y el entrevistado daba unas razones por las cuales los ministros caen o no permanecen en esa, a pesar de que son usados grandemente por el Señor, pero no hay una perseverancia, no todos vamos a ser atacados, pero hay personas que durante esa caída no logran levantarse. Es algo que también hay que darle, es una inquietud, ¿verdad? Que surge acerca de las caídas de los ministros, y vamos a estar conversando entonces acerca de ese tema. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que pasen una linda noche.